Años para hablar de lo que pasó ayer. Marco Antonio, gracias y buenas tardes. Hola Tania, ¿cómo te encuentras? Un saludo para todos. Gracias. Pues bueno, ¿cómo califica Marco Antonio lo que pasó ayer en el Consejo General del IFE y también lo que se acordó? Mira, es un hecho inédito porque nunca habíamos devuelto una resolución de la unidad de fiscalización que resuelva el asunto de los informes de gastos de campaña de los partidos políticos. Sí. Algunos de mis colegas expresaron que era necesario que se analizara de manera integral junto con los gastos de diputados y de senadores y que por eso debíamos regresar el dictamen hasta que la unidad pudiera resolver integralmente todas las elecciones y esto sería hasta el 3 de julio. Yo en lo particular expresé en la mesa del Consejo que teníamos un acuerdo de Consejo General que adelantó el procedimiento de revisión de gastos de presidente de la República, sí, que teníamos una fecha fatal para resolverlo que se venció el 30 de enero, es decir, hace una semana, pero la mayoría de los consejeros determinó que esto se pasara para el mes de julio. ¿Qué es en rigor lo que va a ocurrir? Bueno, la unidad de fiscalización no puede, en estricto sentido, modificar los criterios sobre los cuales estableció la resolución que presentó a la consideración del Consejo General. En cambio, sí puede incrementar la motivación para algunos de los temas que mis colegas plantearon. Por ejemplo, Lorenzo Córdoba creyó que era necesario que se explicite algunos conceptos que están contenidos en la resolución. Un ejemplo es qué se entiende por una campaña beneficiada. Y doy el preámbulo. Lo que ocurre es que hay una disposición del reglamento de fiscalización que dice que de todo el gasto centralizado que realizan los partidos para comprar espectaculares y todos los souvenirs que se usan durante las campañas electorales, de ese universo de recursos el 50% se prorratea de forma igualitaria entre las campañas beneficiadas y el otro 50% los partidos lo prorratean a su libre albedrío. Sí. Este tema de lo que debe entenderse por una campaña beneficiada, a juicio de algunos consejeros, no estaba claro en la resolución y se le pidió a la unidad de fiscalización que sea más explícita en ese tipo de elementos. Pero en rigor, el dictamen que presentó la unidad de fiscalización no podrá ser modificado en cuanto a los criterios sobre los cuales se hizo la contabilización de los gastos. Creo también, Tania, que debemos decir con toda claridad que siendo inusual que hayamos adelantado la fiscalización de las campañas presidenciales, es un hecho que esto se hizo a petición del PRD. En el mes de mayo del año pasado, el PRD planteó sobre la mesa del Consejo General que nosotros hiciéramos un ejercicio adelantado de la fiscalización de los gastos del PRI. Lo que hizo el Consejo General fue acordar que se adelantaba la revisión de los gastos de campaña de todos los candidatos presidenciales. Justamente por eso llevamos este dictamen el 30 de enero pasado, se difirió por una semana y ahora hasta el mes de julio. Pero en rigor, te vuelvo a insistir, es un tema inédito. A mí me parece que teníamos elementos suficientes para resolverlo el día de ayer. Se trata simple y llanamente, aunque algunos medios de comunicación y algunos opinadores públicos lo estén diciendo de otra manera, se trata de un ejercicio en el cual tú tienes que sumar lo que te comprueban los partidos y eso es lo que tienes que anotar en los informes y en las resoluciones que presenta la unidad de fiscalización. El ejemplo concreto es que, por ejemplo, la coalición que encabezó Enrique Peña Nieto había informado al IFE que habían gastado 101 millones de pesos por abajo del tope de gastos de campaña y al revisar las cuentas, la unidad de fiscalización colocó el umbral en 7.3 millones, es decir, Enrique Peña no rebasa los topes de gastos de campaña por 7.3 millones, mientras que en el caso de López Obrador, la pura suma de las facturas, ya olvídate de los criterios de la unidad de fiscalización, la pura suma de facturas, de recibos, de comprobantes de gasto del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, hicieron rebasar el tope de gastos de campaña de López Obrador, que seguramente él no tiene la información completa, porque pues él anda mencionando en diversos medios de comunicación y a través del Twitter, pues que él no rebasó los topes de gastos de campaña, pues no le han presentado las cuentas completas, pero es un hecho que con las puras facturas él rebasó los topes de gastos de campaña. Finalmente, Marco Antonio, ¿qué sigue ahora? ¿Este documento tiene que ser, o este dictamen tiene que ser modificado otra vez por la unidad de fiscalización y presentado el 3 de julio? ¿Eso es lo que va a pasar? Nada más en cuanto
cuanto a la motivación de algunas partes del dictamen Solo y de la resolución, algunas partes, sí. pero no veo posibilidades de modificar los criterios. Bien, pues estaremos atentos. Gracias, Marco Antonio Baños, por el tiempo. Muy buenas tardes. Un abrazo, Tania, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Bien, pues en el caso de lo que ocurrió ayer en el Consejo General de el IFE, que se regresa este dictamen